20 minutos después del inicio de la reunión más importante de mi carrera, mi esposo comenzó a tartamudear frente a los inversionistas más poderosos de la ciudad. Sus manos temblaban mientras intentaba sostener los documentos. Su rostro se puso pálido y las palabras se le escapaban de la boca como si hubiera olvidado cómo hablar. Los 5 ejecutivos en la mesa nos miraban con confusión. Yo mantuve mi compostura, pero por dentro, mi corazón latía como un tambor. Porque yo sabía exactamente qué le estaba pasando a Ricardo. Y sabía que este momento cambiaría mi vida para siempre. Pero para entender cómo llegamos aquí, debo contarte lo que pasó esa mañana. Mi nombre es Beatriz, y durante 8 años había sido la socia silenciosa en el negocio de consultoría de mi esposo. Silenciosa, porque aunque yo había creado la mayoría de nuestras estrategias más exitosas, Ricardo siempre tomaba el crédito público. Es mejor que yo hable con los clientes, me decía. Tú eres brillante con los números, pero yo tengo el carisma para cerrar los tratos. Esa mañana era diferente. Finalmente había tomado la decisión de separarme del negocio después de esta última presentación. Había estado planeando en secreto durante meses. Tenía mis propios contactos, mis propias ideas, y ya no podía seguir siendo invisible en mi propia carrera. Ricardo estaba extrañamente alegre esa mañana. Demasiado alegre. Me preparó café, algo que no había hecho en años. Buenos días, mi amor, me dijo con una sonrisa que parecía forzada. Te preparo tu café favorito. Necesitas estar perfecta para la presentación de hoy. Algo en su tono me puso alerta. Sus ojos brillaban de una manera extraña, y seguía insistiendo en que tomara el café. Bebe, Beatriz. Se va a enfriar, repetía una y otra vez. Fue entonces cuando vi su teléfono en la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje. No pude evitar leerlo porque estaba justo frente a mí. Era para alguien llamado AM, y decía, este incompetente finalmente va a hacer el ridículo frente a todos. Después de hoy, nadie va a tomarla en serio. Mi sangre se congeló. AM. Solo conocía a una persona con esas iniciales que trabajara en nuestro sector, Adriana Méndez, nuestra antigua empleada que había renunciado hace 6 meses para empezar su propia empresa competidora. Una mujer que había estado tratando de robar nuestros clientes. En ese momento entendí todo. El café demasiado amable. Su insistencia. Su nerviosismo extraño. Ricardo había puesto algo en mi café para sabotear mi desempeño. Algo que me haría fallar en la presentación más importante de mi carrera para que él pudiera tomar todo el crédito una vez más. Voy al baño rápidamente, le dije, fingiendo normalidad. Pero termina tu café primero, gritó desde la cocina. Ya regreso, mentí. En el baño, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que protegerme. Cuando salí, Ricardo estaba revisando sus documentos de espaldas a mí. Nuestras tazas eran idénticas, negras, de la misma marca. En un acto de autodefensa, intercambié las tazas. Listo, le dije. Ahora sí puedo tomar mi café tranquila. Él sonrió y tomó un sorbo de su taza sin sospechar nada. Yo fingí beber de la mía. 1 hora después, estábamos en la sala de juntas más elegante de la ciudad, frente a los inversionistas que podían cambiar el rumbo de cualquier negocio con una sola decisión. Y ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse, para él. Mientras Ricardo comenzaba a mostrar los primeros síntomas de lo que había puesto en el café, yo me daba cuenta de que finalmente tenía la oportunidad que había estado esperando durante años. Los inversionistas notaron inmediatamente que algo estaba mal. El señor Thompson, el líder del grupo, frunció el ceño cuando Ricardo dejó caer los documentos por segunda vez. ¿Se encuentra bien, señor Herrera?, le preguntó con preocupación genuina. Ricardo intentó sonreír, pero su cara estaba cada vez más pálida. Sus pupilas estaban dilatadas y parecía confundido. Ahora estaba segura de lo que había puesto en mi café, algún tipo de sedante suave, probablemente pastillas para dormir molidas. Lo suficiente para hacerme parecer incompetente y somnolienta durante la presentación, pero no lo suficiente para ser peligroso. Estoy bien, tartamudeó Ricardo, pero claramente no lo estaba. Los 5 inversionistas se miraron entre ellos con incomodidad. Esta era una reunión de $3 millones, y el presentador principal parecía estar descomponiéndose frente a sus ojos. Fue mi momento. Me levanté con calma y confianza. Disculpen, señores.
Mi esposo ha estado trabajando día y noche en este proyecto y creo que el cansancio finalmente lo alcanzó, dije con una sonrisa profesional. Por favor, permítanme continuar con la presentación. Después de todo, yo fui quien desarrolló la estrategia completa. El señor Thompson asintió aliviado. Por favor, señora. Beatriz Herrera, respondí, sintiendo como si fuera la primera vez que pronunciaba mi nombre con verdadero poder. Ricardo me miró con ojos vidriosos, tratando de protestar, pero las palabras se le escapaban. Yo sabía que tenía aproximadamente una hora antes de que el efecto del sedante comenzara a disminuir. Tomé el control de la presentación como nunca antes lo había hecho. Durante 8 años, había visto a Ricardo presentar mis ideas, pero siempre de manera superficial, sin entender realmente la profundidad de las estrategias que yo había creado. Ahora era diferente. Hablé con pasión sobre el análisis de mercado que había desarrollado. Expliqué con detalle cómo podíamos aumentar sus ganancias en un 40% en el primer año. Mostré proyecciones que había calculado yo misma, conecté puntos que Ricardo nunca había sido capaz de conectar. Los inversionistas estaban fascinados. El señor Thompson se inclinó hacia adelante, completamente absorto en lo que yo estaba diciendo. Esta estrategia es brillante, murmuró. ¿Usted desarrolló todo esto? Cada número, cada proyección, cada estrategia, respondí con honestidad total. He estado trabajando en la sombra durante años, pero estas ideas son completamente mías. Ricardo intentó interrumpir desde su silla, pero sus palabras salían arrastradas e incoherentes. Los inversionistas prácticamente lo ignoraron. La presentación que Ricardo había planeado que durara 30 minutos se extendió a una hora completa. No porque fuera larga, sino porque los inversionistas no paraban de hacer preguntas. Preguntas que yo respondía con una precisión y conocimiento que los impresionaba más y más. Señora Herrera, dijo finalmente el señor Thompson, tengo que ser honesto con usted. En 25 años de inversiones, raramente he visto una estrategia tan bien pensada y una presentación tan convincente. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando toda mi vida profesional. Queremos hacer el trato, continuó. Pero tengo una pregunta importante. El señor Thompson me miró directamente a los ojos y preguntó, ¿estaría usted dispuesta a manejar este proyecto de manera independiente? Porque francamente, después de lo que hemos visto hoy, creemos que usted es la persona indicada para liderar esta iniciativa. El silencio en la sala era ensordecedor. Ricardo, a pesar de su estado confundido, entendió perfectamente lo que estaba pasando. Sus ojos se abrieron tanto como pudo y trató de hablar, pero solo salieron sonidos incoherentes. ¿Se refiere a trabajar directamente con ustedes, sin la empresa actual?, pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía una mezcla de emoción y nervios. Exactamente, respondió la señora Davis, otra de las inversionistas. Lo que usted nos ha mostrado hoy va más allá de una simple consultoría. Esto requiere un liderazgo visionario, y está claro que usted tiene esa visión. En ese momento, todos los años de frustración, de ver mis ideas presentadas por otro, de ser ignorada en reuniones importantes, se convirtieron en una fuerza imparable dentro de mí. Acepto, dije sin dudarlo. Pero necesito ser completamente honesta con ustedes. Los inversionistas intercambiaron miradas curiosas. Llevo años desarrollando estrategias que han sido presentadas bajo el nombre de otros. Hoy, por primera vez, ustedes están viendo directamente mi trabajo. Si van a invertir en mis ideas, merezco ser reconocida como la creadora y líder del proyecto. El señor Thompson sonrió por primera vez en toda la reunión. Eso es exactamente lo que queríamos escuchar. Una líder que conoce su valor. Ricardo finalmente logró ponerse en pie, tambaleándose ligeramente. Esperen un momento, murmuró con dificultad. Ella es mi esposa, trabaja para mi empresa. Trabajaba, lo corregí firmemente. A partir de hoy, estaré estableciendo mi propia firma de consultoría. Los ojos de Ricardo se llenaron de pánico. No solo porque estaba perdiendo el trato más grande de su carrera, sino porque se daba cuenta de que yo había descubierto su plan. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. Sabía que no podía revelar lo que había hecho sin admitir su traición. La señora Davis se dirigió a mí, señora Herrera, nos gustaría programar una reunión con usted la próxima semana para discutir los términos del contrato. ¿Sería posible? Por supuesto, respondí, sintiendo como si estuviera viviendo un sueño. Excelente.
Nuestro abogado estará en contacto con usted directamente. Mientras los inversionistas recogían sus cosas y se despedían, Ricardo se acercó a mí con paso inestable. ¿Qué hiciste?, susurró con voz ronca. Lo mismo que tú planeabas hacerme a mí, respondí en voz baja. La diferencia es que yo no necesité sabotear a nadie para brillar. Solo necesité la oportunidad de mostrar quién soy realmente. Sus ojos se llenaron de realización y horror. Cambiaste las tazas. Sí, admití sin remordimiento. Y también vi tu mensaje para AM Adriana Méndez, ¿verdad? Tu antigua empleada que ahora es tu socia en competencia desleal. Ricardo palideció aún más, si eso era posible. Beatriz, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, lo interrumpí. Ahora entiendo por qué Adriana sabía exactamente qué clientes contactar cuando renunció. Tú le has estado pasando información confidencial para sabotear mi trabajo y robar nuestros clientes. Los inversionistas ya se habían ido, dejándonos solos en la elegante sala de juntas. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo, con la voz quebrada. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante nosotros. Por primera vez en años, sentí que el futuro era completamente mío. Ahora, dije con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma, voy a construir el imperio que siempre supe que podía crear. 6 meses después, estaba parada frente a las puertas de cristal de mi propia oficina. Beatriz Herrera, Consultoría Estratégica, brillaba en letras doradas en la entrada. Nunca había sentido tanto orgullo como en ese momento. El contrato con los inversionistas había sido solo el comienzo. Mi reputación se extendió rápidamente por la industria. Resulta que muchas personas en el sector habían estado preguntándose quién era realmente el cerebro detrás de las estrategias exitosas de la empresa de Ricardo. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 semanas después de aquella reunión que cambió mi vida. Adriana Méndez apareció en mi oficina temporal, con lágrimas en los ojos. Beatriz, necesito hablar contigo, me dijo, visiblemente nerviosa. Adelante, respondí, manteniéndome profesional pero cautelosa. Ricardo me engañó sobre todo, comenzó con voz quebrada. Me prometió que si lo ayudaba a conseguir información sobre tu trabajo, me haría socia de una nueva empresa. Me manipuló para que traicionara la confianza que habías depositado en mí cuando trabajaba para ustedes. Me quedé en silencio, permitiendo que continuara. Él me pidió que consiguiera las pastillas para dormir. Me dijo que solo quería que te sintieras un poco cansada para que él pudiera brillar en la presentación. Nunca imaginé que fuera tan calculador. La ironía era increíble. Ricardo había manipulado a 2 mujeres profesionales, jugando con nuestras carreras y ambiciones. Pero su plan se había vuelto en su contra de la manera más perfecta posible. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté. Porque después de esa reunión, cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, se volvió agresivo y desesperado. Empezó a culparme a mí de todo, diciendo que yo había arruinado su carrera. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había tenido intención de cumplir sus promesas. Adriana pausó, secándose las lágrimas. Pero hay algo más que necesitas saber. Ricardo ha estado mintiendo sobre las finanzas de la empresa durante meses. Está en deudas serias. La presentación de ese día no era solo importante, era su última oportunidad de salvar su negocio. Esta revelación me impactó. Significaba que mi decisión de irme no solo había sido correcta, sino que había evitado hundirme con un barco que ya se estaba hundiendo. Gracias por contarme esto, le dije genuinamente. Debe haber sido difícil. ¿Me perdonas?, preguntó con esperanza. Ya no tengo espacio en mi vida para el resentimiento, respondí. Lo que importa es que ambas aprendimos quién era realmente Ricardo antes de que fuera demasiado tarde. 2 meses después, la empresa de Ricardo declaró bancarrota. Él tuvo que vender todo, incluyendo la casa que habíamos compartido. Yo ya me había mudado a mi propio apartamento, un lugar lleno de luz donde cada mañana me despertaba emocionada por ir a trabajar. Adriana terminó trabajando para una de mis empresas cliente. Resultó ser una profesional talentosa cuando no estaba siendo manipulada. En cuanto a Ricardo, lo vi por última vez en el juzgado durante los procedimientos de divorcio. Se veía más pequeño, derrotado. Pero no sentí satisfacción viendo su caída, solo una profunda sensación de que la justicia había prevalecido naturalmente. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó mi abogada después de firmar los papeles finales. ¿De qué?, respondí genuinamente confundida.
de cambiar las tazas ese día. Sonreí, recordando ese momento que cambió todo. No, dije con certeza total. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para defenderme a mí misma. Ese día no solo cambié las tazas, cambié toda mi vida. Hoy, un año después, dirijo una empresa con 15 empleados. Hemos ayudado a más de 50 compañías a crecer y prosperar. Pero lo más importante es que cada día me levanto sabiendo que estoy construyendo algo con mis propias manos, mi propio talento, mi propia visión. La traición de Ricardo no me destruyó, me liberó. Me obligó a ver mi propio valor y a tomar el control de mi destino. Porque a veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores descubrimientos sobre nosotros mismos. Y esa taza de café envenenada se convirtió en el primer sorbo de mi nueva vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte para más historias de superación y justicia.